Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar de la pretensión. Vamos a iniciar con las clases de pretensiones, son dos, la extraprocesal y la procesal o propiamente dicha. La extraprocesal, obtenida por el titular de un derecho para exigir la satisfacción o el cumplimiento de este, o el entendido que el activo será el acreedor y el pasivo el deudor. La procesal o propiamente dicha es la que hace valer el proceso. Por su parte, esta se divide en contenciosa y extracontenciosa. La contenciosa, esta se da al menos en apariencia a intereses encontrados y propiamente tiene una división en cuanto a su fin y liquidación. La extracontenciosa es la que se dan los procesos de jurisdicción voluntaria. Tenemos los elementos de la pretensión, son cuatro: el objeto, la causa, la razón y el fin. El objeto es la materia sobre la cual recae, por lo tanto está representado por la relación material o sustancial, y la otra por el bien de la vida de la tutela de esa relación. La causa la constituyen los hechos sobre los cuales se estructura la relación jurídica material y por lo tanto es un aspecto importante frente a la carga de la prueba. La razón reside exclusivamente en las normas o los preceptos de carácter sustantivo. Y el fin es la sentencia que coja, esto es la favorable a quien invoca. También tenemos lo que son los sujetos de la pretensión. Está el activo, el pasivo, el estado. Tenemos por parte del activo el demandante, por ser quien la formula como tal la demanda, el pasivo, que es el demandado, persona a quien se le dirige esta, y el Estado como imparcial, por corresponderle pronunciarse, ya sea acogerla o a negarla. Frente al tema anterior, con estas contenidas en los artículos 67 y 82, en el numeral 4 del Código General del Proceso, concluyendo que lo expuesto nos permite apropiar cada una, dependiendo del proceso, la necesidad y finalmente sea acogida o sea negada. Pasamos ahora a lo que son las acciones. Tenemos la clasificación de las acciones. Vamos a iniciar entonces como tal definiendo el proceso de lo que es la acción. En materia de derecho procesal, la acción es la facultad de impulsar la actividad jurisdiccional. Es decir, al ser ejercitada, el juzgador deberá resolver la pretensión que integra, la actividad jurisdiccional. Es decir, al ser ejercitada, el juzgador deberá resolver la pretensión que integra la demanda o escrito jurídico que sea presentado. Entonces, para dejar clara la definición sobre lo que es la acción, podemos tener en cuenta la siguiente estructura: un derecho subjetivo, una pretensión, que sumadas estas dos nos dan como resultado la acción. Esto quiere decir que para que se pueda ejercer una acción es necesario primeramente que exista un derecho subjetivo a tu favor y después de ello que se pretenda ejercer a través de una acción. Entonces tenemos el derecho subjetivo, que es algo que se tiene o no se tiene. Tenemos la pretensión, hace referencia a lo que se hace o no se hace, una actividad o una conducta. Tenemos la acción, la forma de hacer valer la pretensión. Teniendo en claro pues lo anterior, vamos también a que las acciones se clasifican según el proceso, pero debemos de tener en cuenta que existen diferentes puntos de acción, entre lo que tenemos la acción de conocimiento. La acción de conocimiento son las que generan una obligación de dar o hacer. Es decir, que el actor busca que con el fallo del juzgado que condene al demandado a la realización de una conducta de dar, hacer o no hacer. Su cumplimiento traería como resultado la ejecución forzosa a través de la vía de apremio. Acciones sustantivas, que son las que declaran el derecho o crean o modifican una situación jurídica. Es decir, que el actor busca que con el fallo del juzgador se obtenga la creación, modificación o la extinción de un derecho, una obligación o una situación jurídica específica. Tenemos las acciones declarativas. Persiguen una sentencia con una declaración a causa de una relación jurídica
Quiere decir que el actor busca con el fallo del juzgador que el juez se limite a reconocer oficialmente un derecho a favor del actor en la forma que haya sido reclamado. Por el otro lado encontramos la acción de ejecución, que es la potestad de ejecutar actuaciones jurídicas emanadas por la ley. Y la acción precautoria, que esto es una forma de proceso, son balances que se realiza el juez para adoptar una medida respecto al juicio y a la situación jurídica originada. Estas acciones se guían según el derecho que tiene que proteger, entre los que encontramos los derechos reales o el poder jurídico que ejercen las personas jurídicas o físicas sobre una cosa, y de ahí se originan los derechos reales como el dominio, el usufructo, el uso, la habitación, la prenda, hipoteca, y finalmente la anticrisis. Tenemos también los derechos personales o también llamados los de crédito, que son los que se pueden reclamar ciertas personas, es de carácter patrimonial, pero no originan derechos reales. Los derechos del Estado, o también llamados del Estado civil, las personas conjunto de situaciones jurídicas que relacionan a cada persona con la familia o donde provienen, o de donde la familia donde provienen, o la familia que han conformado, son las que definen los derechos personalísimos, por ejemplo, la vida y el honor. Los derechos mixtos, es la acción por la cual se reclama simultáneamente el conocimiento de un derecho real y de un derecho personal, que comprende dos acciones, las personales y las reales. Estas se presentan en la petición de herencia. Es un derecho que tiene cualquier heredero contra su coheredero para dividir la herencia común y para ciertas prestaciones personales. Un ejemplo de esto de personales son los derechos que tiene el dueño para hacer un común dividendo. Quiere decir que para ese predio se adquirió por adjudicación de sucesión, sea divisible y no siga en común y proindiviso. Las acciones también son conforme a la finalidad perseguida por ellas. Estas finalidades son civiles y penales, que se configuran en su área correspondiente. Bueno, la acción civil es la que posibilita la jurisdicción, pues esta es la que inicia el proceso judicial, que no puede hacerse de oficio, pues están en juego los intereses particulares, a diferencia de lo que sucede con lo penal. La acción penal es aquella que se origina a partir de un delito y supone la imposición de un castigo al responsable de acuerdo a lo establecido por la ley. De esta manera, la acción penal es el punto de partida del proceso judicial. Vamos ahora con la acumulación de acciones y pretensiones. Esto ocurre cuando hay acumulación de acciones, se formulan varios pedimentos en la demanda. Ejemplo de ello es cuando el demandado dentro del término que tiene para contestar la demanda procede a demandar por su parte en el mismo proceso al demandante, conocido como la reconvención. En cambio, cuando el sujeto pronuncia varios lineamientos dentro del proceso en la acumulación de pretensiones, por lo que en el mismo proceso su finalidad no es solo un interés, sino varios. Tenemos el derecho de la contradicción. De acuerdo a los procesos de tipo contencioso, la relación de acción y contradicción es complementaria. La aplicación implica el hecho en que ambas partes, ya fueren demandante y demandado, o bien acusador y encusado, pueden acceder al proceso con el objetivo de hacer valer libremente sus pretensiones, aportando a tal efecto las diferentes alegaciones fácticas y probatorias que la fundamentan. El derecho de la contradicción no es opuesto a la acción, sino es un complemento. El objeto y la finalidad de las dos son iguales. Para los dos el objeto es debido al proceso y el fin es la solución justa a la situación planteada por el mismo proceso. Tenemos los elementos y la naturaleza jurídica del derecho a la contradicción. Esto se define como el derecho constitucional que tiene el demandado para intervenir en el proceso y poder ejercer su defensa en un plano de igualdad de oportunidades y derechos mediante los mecanismos adecuados que la ley le consagre.
tenemos entonces acá lo que son los elementos, que es el objeto y el fin. El objeto es la oportunidad que el demandado sea oído en el mismo para que el ejercicio a la defensa en igualdad de condiciones y así obtener una sentencia justa y legal. El fin tiene como tal uno principal y un accesorio. El primero es la satisfacción del interés general y la justicia en el conducto del Estado. Hay diversas maneras de ejercer el derecho a la contradicción. En este caso, entonces, tenemos el primero, que es de forma negativa, es cuando el demandado se limita a recibir la notificación de la demanda sin adoptar una determinada actitud. Tenemos la otra, que es la de forma pasiva, una segunda, que es de forma pasiva. No se asume el proceso ni a favor ni en contra, sin embargo, se recibe la demanda, es decir, la contesta e interviene en el proceso. Como tercero tenemos el de allanamiento. El demandado acepta las pretensiones y los derechos que los funda, ya sea expresa o tácitamente. Otra es de oposición. Lo que busca el demandado es dejar sin efectos de pretensión la pretensión formulada por el demandante. Se presentan dos modalidades que sería la objeción y la excepción. De las excepciones previas es cuando el demandado propone los denominados impedimentos procesales. Tenemos una más, que es la demanda de reconvención, es la demanda que se formula el demandado contra el demandante para hacer valer su propia pretensión, es decir, la existencia de dos demandas, la original y la de reconvención. Habrían dos demandas. Pasamos entonces a la oposición a la pretensión. Esa es la actitud que se asume el demandado en el proceso, concretamente en relación con las pretensiones formuladas en la demanda. Tender a obtener que éstas no sean acogidas en la sentencia. Las características de este: 1. Se dirige contra la persona distinta de quien se le formula. Se distinguen dos sujetos: el activo, que formula demandado o acusado, y el pasivo, contra quien dirige el demandado o el acusador. Una segunda es considerada por un tercero imparcial, constituida por el Estado y representado por un juez. Hay unos elementos en los cuales están los sujetos, que son tres. Como primero tenemos quien formula el activo, el demandante o acusador. Segundo, contra quien se formula el pasivo, el demandante o el acusador. Y el imparcial, que sería el juez, que es un funcionario de la jurisdicción, la pretensión. Como segundo tenemos el objeto o materia de reposición, que es la relación jurídica a aquellas que se refieren. En la objeción será la misma invocada por el demandante, mientras que en la excepción puede que varíe según el aspecto que se funde la pretensión. La causa de la oposición, tenemos como tercero la causa de la oposición. Está compuesta por los hechos diferentes que invoca el demandado o la ausencia de los expuestos por el demandante como fundamento de su pretensión. Esa sería la objeción. La causa de la oposición, la razón, se encuentra en las normas o disposiciones legales que regulan los hechos en que se fundan. Y por último tenemos el fin de la oposición. Está constituido por la sentencia adversa al demandante, que en el fondo viene a ser favorable del demandado. Hay una naturaleza jurídica en esta parte. De la oposición es idéntica a la pretensión, por cuanto a una y a otra son derechos, sino actos de voluntad de una persona en relación con otra. La diferencia entre estas dos figuras es la finalidad, por cuanto es índole impositiva en la pretensión, mientras que en la oposición es de carácter negativo. Por encaminarse a evitar el reconocimiento del derecho, la imposición y la pretensión. Tenemos también los medios de defensa. Son las dos conductas que se pueden adoptar: el demandado al contestar la demanda, oponerse o allanarse. La oposición es una manera de ejercer el derecho a la contradicción. Tenemos la excepción como tal, el concepto, que según Carnelutti, la excepción es una razón especial de la oposición del demandado a la pretensión del demandante,
manifestada en forma activa y por tanto una contrarrazón frente a la razón de la pretensión del demandante. En síntesis, la excepción es la razón del demandado, mientras que la pretensión es la razón del demandante. Eso es lo que nos dice Carneluti. Y finalmente tenemos la clasificación de las excepciones. Según el Código del Proceso Civil, las excepciones se prevén como las primeras, como las perentorias, que son aquellas que matan la acción ejercitada en contra del demandado. Se puede clasificar en materiales y procesales. Tenemos las previas, que son aquellos cuyo fin es ir encaminadas a atacar el procedimiento y su formulación, ayudando al mejoramiento de este, teniendo así la suspensión o determinación del proceso. Estas se dividen entonces, hay una clasificación según los efectos que tenga la relación jurídico-sustancial, que se clasifican en dos grupos. Las perentorias, que se pueden presentar en tres modalidades: impeditivas, notificativas y extintivas. Y otra clasificación es de acuerdo con la proporción. Según Chavenda, puede ser propias, ya que se requiere de que el demandado la solicite para publicarla. Impropias, que son todas las pruebas que, sin ser invocadas por el demandado, el juez debe declarar en la sentencia. Como una tercera, tenemos entonces, según la legitimación o facultad para invocarlas, que se dividen en personales, ya que el demandado es el único al que le competen los hechos, y reales, es en cuanto a uno de los demandados la propongan para el beneficio colectivo. Allanarse es la declaración que el imputado hace de declararse de los delitos de los cuales se le acusa. Puede ser en total cuando aceptan todos los cargos, o parcial cuando solo aceptan algunos cargos del cual se le acusa. Y finalmente tenemos la demanda de reconvención. Esa hablábamos hace un momento también. Es cuando la parte demandada toma el papel del demandante y el proceso se lleva en un solo expediente por economía procesal. ¿Cuáles son los requisitos de esta? Se formulan dentro del traslado de la demanda. El juez debe ser competente para conocer de todas las pretensiones. En las dos demandas sean susceptibles del mismo trámite y que existan entre las dos demandas una relación tal que debe haberse presentado por separado, procedería la acumulación. Con esto entonces finalizamos lo que es el tema. Espero haya sido muy claro. Muchas gracias.